Buenos días amigos, bienvenidos. Estamos en Perfiles, justo al levantarse. Hoy vamos a hacer un programa que creo que es muy importante para todos nosotros que vivimos en este mundo lleno de tecnología, que tenemos alrededor todos estos estímulos y que sin darnos cuenta nos vamos adicionando a ellos, sobre todo aquellos padres que tienen sus niños pequeños y que empiezan, lo primero que hacen es poner una tablet en la mano de sus hijos porque ellos reciben esa compensación de la tranquilidad y el niño se entretiene, como dicen con ellos, con este juguete que no es un juguete. Tenemos con nosotros a Vicente Taponet, que es el director ejecutivo de Fénix, que es el centro especializado en el manejo de las adicciones, porque a veces creemos que las adicciones solamente son a sustancias. Estas adicciones conductuales o adicciones puras también son un grave problema en la sociedad. Adicción al juego, adicción a las compras, adicción al endeudamiento permanente, todo este tipo de situaciones que crean un problema, que traen una compensación, un placer y que se inicia con placer, pero finalmente se convierte en un gran problema. Aquí en Fénix se tratan y podemos evaluar para que usted no caiga en esa situación. Pero préstele mucha atención al programa de hoy para que pueda ver si eso está sucediendo a su alrededor con alguien que usted quiere o con alguien que usted aprecia y ver cómo le puede dar su mano amiga. Vamos a pasar de inmediato con Vicente Taponet, director ejecutivo de Fénix, que es el centro especializado en el manejo de las adicciones. Mi amor, de la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero esto es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. No es lo mismo desde la sala que desde las gradas. Acércate más al juego con un 25% de descuento en entradas de la LNB, pagando con tus tarjetas Banreservas. Banreservas, banco oficial de la Liga Nacional de Baloncesto. Ay, no notifiqué la tarjeta. Por favor, quiero notificar mi tarjeta porque me voy de viaje. Llamando al centro de contacto Banreservas, realiza tus solicitudes, consultas, reclamaciones y mucho más, para que resuelvas a cualquier hora. Tu banco fuera del banco. Más atención para los dominicanos. 911, siempre listo para salvar vidas. Más de 2 millones de emergencias atendidas. La vida de las personas en primer lugar. Gobierno de la República Dominicana. 7 años trabajando para mejorar tu vida. La Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad, Protecon, ha desarrollado Protecon en línea, donde los clientes de las empresas distribuidoras de electricidad pueden realizar reclamaciones y ver el estatus de manera online a través de dispositivos inteligentes. Entra a sie.gov.do, opción reclamaciones, valida tus datos y completa los pasos. Así de fácil. Además, por esta vía, puedes solicitar información, certificaciones y asesorías. También puedes trasladarte a un centro de atención al usuario. Síguenos en las redes sociales. Protecon en línea. Tu reclamación a un clic de distancia. Superintendencia de Electricidad. Garantía de todos.
Disfruta la alegría de la Navidad con el concurso Nuestra Belleza de la Navidad para niñas de 3 a 14 años, donde serán reinas por categorías, tendrán grandes premios, becas y participación en otros concursos. Aprovecha el 50% menos en la inscripción llamando al 809-422-2844 y al 829-546-8934. La alegría de la Navidad llegó con Nuestra Belleza de la Navidad. Inscríbete ahora. Miren, señores, en estos días, o en estos tiempos, se habla mucho del mundo y la tecnología. Todo prácticamente está vinculado a los avances tecnológicos que de alguna manera cambian a cada momento. Nadie puede como caerle atrás a estos avances tecnológicos, sobre todo lo que tenemos más a mano, que es el teléfono, los videos, que ahora tenemos a disposición, toda la cantidad de información y de actividades que se pueden hacer desde un teléfono celular, definitivamente ha cambiado el mundo. En mi tiempo eso era soñar con muchas de estas cosas que no está viendo ahora, sobre todo de esto de transmitir en vivo desde cualquier parte del mundo, simplemente con un dispositivo de esto de celular, usted puede estar transmitiendo en vivo desde cualquier parte del mundo. Antes esto era prácticamente imposible, era un sueño. Eso era Walt Disney, podría decir, de esa gran capacidad de inventiva y, ¿verdad? y de crear cosas de fantasía. Pero ahora la realidad ha superado a la fantasía. Ahora tenemos estos computadores que tienen bibliotecas virtuales de todas partes del mundo, tiene toda la información online de todos los periódicos del mundo, pero también tiene todos los juegos y todas las cosas que usted quiera. Ahí está todo, pero con todo y esto también se trae algunas cosas que no son tan positivas. En los años 60, en los años 70, los problemas que teníamos la juventud en aquel momento era de no caer en las adicciones de sustancias. Todavía esto es un problema que tenemos, pero antes prácticamente era el único, de caer sea en el alcoholismo, sea en la drogadicción, el uso de sustancias prohibidas, etc. Pero ahora tenemos una situación muy diferente y yo quiero que los padres que me están viendo en el programa se sienten y se acomoden para que podamos ver todas las orientaciones que nos va a dar nuestro invitado del día de hoy, que es director ejecutivo de Fénix. Estamos hablando de Vicente Taponet, y Fénix es una institución que trabaja fundamentalmente en las adicciones. La gente cree que las adicciones solamente son a sustancias. No, también hay adicciones conductuales, a situaciones, a juegos, a compras, a una serie de cosas que cuando tú lo empiezas a hacer y tiene una compensación, te lo hace por placer, pero llega un momento que el placer se cambia por una necesidad y esa necesidad se convierte en un descontrol y ya entonces se convierte en un gran problema. Y ahora vivimos en un mundo virtual. Muchos de nuestros jóvenes tienen un mundo separado, un mundo paralelo al de la realidad. Y en ese mundo ellos son dueños y señores. A veces las personas muy adultas, como el caso nuestro, no tenemos tanto acceso a ver qué es lo que pasa ahí dentro. Pues ahí pasa de todo. Y ahí pasan tantas cosas que ya se está convirtiendo en un foco de atención para los organismos que tienen que ver con la salud mental desde hace un tiempo, para ver cómo se puede resolver esta situación. ¿Y qué es lo que pasa? Desde el principio, desde que el niño nace, a 1 año, 2 años, lo primero que le entregamos es una tablet. Y ese niño de alguna manera lo vamos condicionando para el mundo virtual que va a vivir posteriormente. ¿Y qué pasa en su cerebro con estas tablets que tienen tantas cosas en manos de un niño que debería estar explorando, jugando, haciendo cosas manuales, viviendo en un mundo real? Pero vamos a hablar con Víctor,
para que él nos explique desde ese inicio, desde ese padre que inocentemente, para que el niño esté tranquilo, le entrega esa tablet. Y el niño se neutraliza con la tablet, empieza a jugar, empieza a hacer cosas. ¿Y qué va pasando en el cerebro de ese infante con estos estímulos que está recibiendo de esta pantalla? ¿Y qué puede pasar en el futuro? Porque hoy vamos a hablar precisamente de las adicciones conductuales. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Saludo a todo el que ve y escucha el programa. Gracias por la invitación, Henry. Tú pones de inicio para abordar el tema de las adicciones puras o conductuales o las adicciones a algún tipo de actividad. Cuando a un infante le entregan un dispositivo electrónico, y es sumamente apropiado porque cuando hablamos de adicción, conceptualmente tenemos dos referentes que son los que tipifican la enfermedad biopsicosocial de la adicción, que es una conducta obsesiva y compulsiva que la persona la realiza porque está siendo compensado de manera placentera o recompensado de manera placentera, y un deterioro de la funcionalidad o de la capacidad del individuo para funcionar en la vida. Cuando coexisten estos dos elementos, si la persona no tiene los recursos para frenar la conducta, entonces eso es lo que conceptualmente llamamos adicción. Y permítame, doctor, dice que estas conductas, adicciones conductuales que aparentemente son inofensivas, es una clasificación diagnóstica que está ya contenida en el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, que es la herramienta diagnóstica publicada por la Asociación Americana de Psiquiatría. La última actualización fue del año 2013. O sea que aparentemente son juegos inofensivos, pero pueden convertirse en un gran problema. Es un trastorno mental y la Organización Mundial de la Salud así lo ha tipificado. Está la adicción al juego clasificada como una enfermedad. Hay modalidades de adicción que no llegan a tener esa valoración según los organismos mundiales de salud. Por ejemplo, te puedo decir que la codependencia es una condición. El codependiente es el adicto del adicto. Y, sin embargo, ya el tema de la adicción al juego está, tal como tú lo dices, el DSM en su quinta entrega, el Manual de Diagnóstico y Estadístico para los Trastornos Mentales, así lo expresa o lo considera. Pero te decía que cuando tú coges a un infante, imagínate un niño de 1 año que empieza a despertar a su medio ambiente circundante, que quiere caminar, si ya camina, gatear, tocar cosas, que está permanentemente explorando su mundo, y tú lo condicionas a través de un dispositivo electrónico a manejar en la interacción con ese dispositivo una recompensa placentera, porque le pones una canción que le produce una sensación placentera, el gráfico de la pantalla, los colores, la intensidad del brillo. Ese niño, a la vez que está procesando en ese dispositivo electrónico una sensación placentera, lo estás disminuyendo o le estás quitando otros estímulos que favorecen su desarrollo. No solamente su desarrollo en términos integrales, de poder mejorar su destreza psicomotora, de poder ampliar su universo en términos de conocimiento, que es lo que ayuda a ese desarrollo integral. Tiene esa coexistencia. Por un lado, la recompensa placentera la tiene el dispositivo electrónico, y por otro lado, el tiempo que dispensa ese niño en ese dispositivo electrónico es el que le quitas
para poder lograr otras áreas del desarrollo del individuo, en este caso del infante. Llega un momento donde no solamente tienes estos dos aspectos, sino que los padres, como el niño cuando está tranquilo en ese dispositivo electrónico, en el tablet o en el teléfono celular, no está demandando atención, el padre también logra una recompensa. Y eso es exponencial. Llega un momento en donde ese infante ha tenido todo un aprendizaje a lo largo de sus años de niño que lo llevan a la adolescencia a tener una vinculación con los dispositivos electrónicos buscando placer. Pero al mismo tiempo empiezan a ver los problemas del desarrollo en otras áreas de la vida. Empieza a mermar el desarrollo académico, el individuo no se siente tan atraído a socializar, a tener una interacción directa con otras personas. Ahí vienen entonces ya propuestas que son más placenteras, como son los videojuegos que están diseñados desde su origen para mantener mucho más tiempo al usuario online, vamos a decir conectado al juego, porque entonces se usa que se hacen grupos de jugadores. Entonces ese adolescente solamente interactúa con el grupo que está compartiendo el juego. Puede ser de deporte, un videojuego de deporte, pero puede ser un videojuego de otra índole, como los de guerra, los místicos, los de fantasía, los de azar, porque también a través de estos dispositivos empiezan a haber ya propuestas de casino, de juego de póker, etc. Todo eso limitando cada vez más el desarrollo integral del ser humano, donde hay en el nivel de funcionamiento global 7 áreas que se tipifican indispensables para tener salud, que son las relaciones interpersonales, intrafamiliares y de pareja, que es el desarrollo académico, laboral, cultural y recreativo. Cuando la persona pasa mucho tiempo en el videojuego y socializa solamente con personas que están en el juego, su desarrollo académico, productivo, cultural, recreativo disminuye y sus relaciones interpersonales, intrafamiliares y de pareja sufren. Entonces ya tenemos una persona que ha desarrollado una conducta obsesiva y compulsiva hacia el videojuego, que tiene un deterioro en su nivel de funcionamiento global porque la pareja no llega, porque los amigos son acólitos o están circunscritos a la actividad del juego, porque las relaciones intrafamiliares empiezan a verse afectadas porque ya los padres están preocupados y empiezan a demandar que no dures tanto en el computador, mira que las notas te fueron mal, pero el individuo ha creado un patrón comportamental desadaptativo. Eso quiere decir que no responde a las figuras de autoridad, que empieza a manipular, a chantajear, a vender culpa, a victimizarse, a autocomiserizarse para poder mantener lo que en el cerebro viene como recompensa placentera. Porque hay que entender, Henry, que el cerebro tiene características específicas. Toda persona busca placer. Y si el placer me lo está dando el videojuego y mamá se está oponiendo porque ve que me está yendo mal en el colegio, yo no voy a ver a mamá como una madre responsable que está ejerciendo su autoridad y me está protegiendo. Yo voy a ver a mi mamá como una persona hostil que me quiere quitar bienestar. Entonces el cerebro empieza a condicionarse a toda esa dinámica y llega el momento en donde más juego, más deterioro de la funcionalidad, más deseo de escapar a la realidad, más conflicto, más estresores, más busca el cerebro el mecanismo de escape y la sensación de placer, entonces más juego. Y ahí se da el ciclo adictivo, que es lo que también abre las puertas, y es lo que vemos, que cuando el adolescente ya avanza hacia la edad adulta, entonces es posible que se desenganche de los videojuegos, pero ya están creadas todas las condiciones biológicas, psicológicas y sociales para que ese individuo entre en otras modalidades de adicción, como pudiera ser la farmacodependencia, la drogadicción, la adicción al alcohol o el alcoholismo, o otras modalidades de adicciones puras o conductuales, como son los juegos de azar, la compra compulsiva, la deuda compulsiva, la adicción al sexo, en fin. Es una problemática cuando a un infante se le condiciona el uso de un dispositivo electrónico sin controles y sin conocimiento de lo que pudiera darse de no
tener mecanismos compensatorios y de no cuidar el que esta actividad pase de ser un instrumento para el desarrollo integral y se convierta en un boicoteador de ese desarrollo integral. Bien, hay algunas informaciones sobre los síntomas principales de una adicción conductual que encontramos, ¿verdad? Dice, es un intenso deseo, ansia o necesidad imparable de concretar la actividad placentera, pérdida progresiva de control sobre la misma hasta llegar al descontrol, descuido de las actividades habituales previas, tanto las familiares como las académicas, laborales o de tiempo libre. Estas consecuencias negativas suelen ser advertidas por personas allegadas que se lo comunican al adicto, quien a pesar de ello no detiene la actividad. Se pone a la defensiva, negando el problema que padece, progresiva focalización de las relaciones a actividades e intereses en torno a la adicción, un descuido o abandono de los intereses y relaciones previos, como usted acaba de decir, ajenos a la conducta adictiva, irritabilidad y malestar ante la imposibilidad de concretar el patrón o secuencia adictiva, abstinencia, que eso es bueno que lo veamos porque la gente entiende que la abstinencia solo se da cuando son sustancias. ¿Cuáles son los síntomas de abstinencia en estos casos? Mira, es que toda modalidad de adicción, conceptualmente, la adicción es una sola enfermedad. Ahora, el objeto del comportamiento adictivo puede ser tan diverso como diversidad de drogas, si es adicción a sustancia, o diversidad de conductas que producen placer, como son las adicciones puras o conductuales, existen o hay. Entonces, los criterios diagnósticos de la adicción, sin diferenciar el tipo de adicción, si es a sustancia o si es conductuales son puras. Básicamente síndrome de abstinencia, pérdida de control sobre la actividad o el uso de la sustancia, consecuencias negativas en el ámbito de la salud como consecuencia del uso de una sustancia o una actividad sin que esta consecuencia frene el comportamiento. Deterioro en la funcionalidad en lo laboral, académico, cultural, recreativo, económico, como consecuencia de un comportamiento adictivo o de una conducta obsesiva y compulsiva, sea hacia una sustancia o una actividad, y no parar. Y el gasto de tiempo, dinero y energía de manera que desbordan los parámetros de normalidad en el uso y en pasar los efectos de la sustancia o de la conducta. Entonces, eso es muy fácil de entenderlo cuando la sustancia psicoactiva es un depresor del sistema nervioso central como el alcohol, porque se da la tolerancia, se da el síndrome de abstinencia, se da la pérdida del control sobre la sustancia de una manera muy palpable. Pero si tú extrapolas lo que es tolerancia, y la definición de tolerancia es aumentar una dosis para recibir la misma recompensa o haciendo uso de la misma cantidad de sustancia, disminuir la recompensa que ésta te da, tú coges y extrapolas ese concepto a la actividad del juego. Y la tolerancia del juego, del videojuego, sería aumentar las horas de juego para sentir el mismo placer o la misma recompensa, o lo que es lo mismo, dispensando la misma cantidad de tiempo y energía, la recompensa placentera disminuye. Eso es tolerancia en el videojuego. Sí. ¿Cuál sería la abstinencia? En el caso de una sustancia psicoactiva, que son las que verdaderamente los depresores del sistema nervioso central generan un withdrawal o una abstinencia fisiológicamente capaz de ser palpada, incremento de la presión arterial, náusea, vómito, diarrea, convulsiones, en fin, todo un cuadro de descompensación orgánica producto de la falta de la droga en el organismo. Evidentemente un videojuego no te va a llevar a esa reacción. Y sobre todo a tú
poder medir con un aparato que mida la presión arterial, Sí. que te aumentó, no se va a dar de esa manera. Pero el individuo va a estar intranquilo, inquieto, agresivo, impulsivo. Y todo esto tiene mucho que ver con el balance químico del cerebro. Pura neurotransmisión cerebral. Porque no solamente las drogas alteran la química del cerebro. Yo siempre pongo el ejemplo de una ancianita en un casino, en un tragamoneda, pasarse 8 horas dándole a una maquinita, rirra, rirra, rirra. Sí, sí. Y esa señora ni se cansa, ni está imposibilitada de esa actividad física. ¿Por qué? Porque ese cerebro está dominado por neurotransmisores excitatorios. Y lo que estimula la segregación de neurotransmisores excitatorios en ese cerebro es el juego. Entonces ahí vemos cómo, sin el uso de una sustancia, una droga per se, el individuo experimenta cambios químicos claros y palpables. Te pongo ese ejemplo. Sí. Eso mismito le pasa a un niño o a un adolescente cuando se pasa 4 horas pegado en un teléfono, en un juego que tiene retos, que demanda el que el cerebro Atención. esté totalmente en vigilia para poder salvarse de la bala Pero que ¿qué viene. pasa con ese cerebro de ese joven Se está alterando 7, 8 químicamente. horas, Se 4, está 5? alterando químicamente como si fuera una sustancia psicoactiva. ¿Y Entonces, cuáles serían las consecuencias? ahí viene, del punto de vista fisiológico, tenemos un cerebro secuestrado, tenemos un cerebro que no está funcionando adecuadamente. La fluctuación de lo que es el equilibrio químico, la homeostasis en el cerebro se pierde. Entonces es una persona que maneja las emociones de una forma inadecuada. Ese es un individuo que su contacto con la realidad está distorsionado. Ese es un individuo que el control de sus impulsos se ve afectado porque hay todo un cambio en la neuroquímica del cerebro. Pero no se queda ahí, porque la adicción es, además de biológica, que sería esto, lo que estamos abordando, sería desde el punto de vista biologista o biologicista de lo que es la enfermedad de la adicción es psicosocial. Cuando tú tienes un individuo que solamente está jugando, tú tienes un individuo psicológicamente que está perdiendo herramientas de socialización, que no está recibiendo recompensas placenteras en el cerebro por el logro académico, que no está teniendo otras actividades recreativas que le puedan dar tanta diversidad como para poder mantener el autocontrol. Pero lo más importante, socialmente ese individuo, el grupo de amigos que adversa el juego, lo saca de su vida y la alianza se da con los que comparten el juego. Entonces ya ese es un individuo que no va a tener un amigo que le va a decir, óyeme, te veo mal, no fuiste a la reunión en casa de fulano, no trabajaste en el proyecto de matemática, ¿qué te está pasando? No, ese es un individuo que, por el contrario, no van a hablar del colegio, ni van a hablar de la familia, ni van a hablar de las novias, van a hablar simplemente del personaje del juego, del récord que obtuve ayer, y todo esto es exponencial. Entonces, lo más importante es entender el concepto de adicción. Y adicción es una enfermedad biopsicosocial que conceptualmente se tipifica cuando hay una conducta obsesiva y compulsiva, cuando hay un deterioro del nivel de funcionamiento global y cuando el individuo no tiene recursos para frenar la conducta. Si es a droga, si es a conducta, no es tan importante la diferencia. El tratamiento entonces sería inducir en ese individuo a través de un acompañamiento, en el caso de que lo requiera, neuropsicofarmacológico y psicosocialmente, a que tenga una vida con propósito. Alejarse de personas, situaciones, lugares y cosas vinculadas al consumo y a empezar a desarrollarse integralmente, porque entonces a través de ese proceso el individuo va a obtener las recompensas que anteriormente le daba el comportamiento adictivo. Bien. Vamos a hacer una pausa, voy a dejar la pregunta en el aire para cuando regresemos y al final quiero que me hable de su experiencia en el manejo de estos casos. La pregunta sería el proceso del uso para llegar a una adicción. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo un individuo, porque hablamos del infante ahorita, ¿no? Pero hay
hay adolescentes o hay jóvenes que no tuvieron esa infancia con una tablet o con una pantalla, porque llegaron a lo mejor tarde, en ese momento no existían. ¿Cuál es el proceso entonces que se da en un joven de estos tiempos que se va involucrando en este tipo? ¿Cuál es el proceso hasta llegar a ese punto? ¿Cómo se da? Vamos a la pausa y regresamos. Disfruta la alegría de la Navidad con el concurso Nuestra Belleza de la Navidad para niñas de 3 a 14 años, donde serán reinas por categorías, tendrán grandes premios, becas y participación en otros concursos. Aprovecha el 50% menos en la inscripción llamando al 809-422-2844 y al 829-546-8934. La alegría de la Navidad llegó con Nuestra Belleza de la Navidad. Inscríbete ahora. Ay, no notifiqué la tarjeta. Por favor, quiero notificar mi tarjeta porque me voy de viaje. Llamando al centro de contacto Banreservas, realiza tus solicitudes, consultas, reclamaciones y mucho más para que resuelvas a cualquier hora. Tu banco fuera del banco. Tenny, ya tú tienes como 15. Mejor ahora te se antojo, porque en Banreservas, por cada 500 pesos que aumentes en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro, podrás ganar hasta 5 millones de pesos. Hay premios todas las semanas. Ponte a ahorrar, porque lo que te ahorras hoy, te lo puedes ganar mañana. Banreservas, el banco de los dominicanos. Mi amor, de la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero esto es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Más atención para los dominicanos. 911, siempre listo para salvar vidas. Más de 2 millones de emergencias atendidas. La vida de las personas en primer lugar. Gobierno de la República Dominicana. 7 años trabajando para mejorar tu vida. La Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad, Protecon, ha desarrollado Protecon en línea, donde los clientes de las empresas distribuidoras de electricidad pueden realizar reclamaciones y ver el estatus de manera online a través de dispositivos inteligentes. Entra a sie.gov.do, opción reclamaciones, valida tus datos y completa los pasos. Así de fácil. Además, por esta vía, puedes solicitar información, certificaciones y asesorías. También puedes trasladarte a un centro de atención al usuario. Síguenos en las redes sociales. Protecon en línea. Tu reclamación a un clic de distancia. Superintendencia de Electricidad. Garantía de todos.
Bien, señores, estamos con Vicente Taponet, que es el director ejecutivo de Fénix, Centro Especializado de Manejo de Adicciones. Estamos hablando de las adicciones, fundamentalmente de las adicciones conductuales o puras, que a veces no las vemos como eso, como adicciones. Y dejamos la pregunta en el aire de cómo una persona ya que no tuvo la experiencia de infante con las tablets se va involucrando y se convierte en un adicto hasta prácticamente depender, no bañarse, descuidar todas sus relaciones sociales y convertirse en una persona aislada totalmente. Sí, fíjate, una de las cosas que siempre a modo psicoeducativo tratamos de aportar en la comprensión de lo que son las adicciones es que se entienda que es multifactorial y que una de las características que tiene la adicción como enfermedad es que es primaria. Eso quiere decir que tú no tienes que tener una condición preexistente para desarrollar adicción. Lo más común es que la enfermedad de la adicción empiece su proceso de desarrollo a una temprana edad. Vamos a decir en la adolescencia, en la juventud, en la mayoría de los casos, sin importar si es una adicción pura conductual o es a sustancia psicoactiva. Pero cualquier ser humano, sin importar su edad, sin importar su sexo, sin importar el aspecto cultural, religioso, económico, preferencias sexuales, estatus económico, cualquier ser humano potencialmente puede desarrollar la enfermedad de la adicción. Lo que vemos comúnmente como un detonante en un adulto maduro que ha tenido una funcionalidad importante en su vida y que no ha desarrollado ninguna adicción, porque aunque ha tenido conductas de escape o ha tenido comportamientos obsesivos y compulsivos, la coexistencia entre la conducta y el deterioro de la funcionalidad nunca se ha dado. Son eventos trágicos o son situaciones en la vida de esa persona que entonces empiezan a facilitar en el individuo que un mecanismo de escape empiece a ser tan importante en su vida que llegue un momento a afectar la funcionalidad que anteriormente había exhibido. Por ejemplo, una persona que tiene mucho de su contexto de realidad y de su planificación de vida vinculada a una actividad productiva, o sea, sus actividades sociales, recreativas, su familia, el sentido de pertenencia, lo que le da una persona que vive en equilibrio orgullo, total. Tiene que ver con una empresa familiar, vamos a decir. Y de buena primera esa empresa colapsa, quiebra. Ese individuo le cambia la vida totalmente. Ya no tiene una actividad productiva, se siente que ha fracasado, su medio ambiente circundante que estaba muy relacionado con eso, no se siente entra en depresión. Esa persona decae en su estado anímico y por alguna razón alguien le dice, pero mira, tú tienes que salir de ahí, tómate esta pastillita y le da un ansiolítico, que a lo mejor lo que tiene que ayudarse ese individuo a conectar con la realidad y a procesar los sentimientos y las emociones que se derivan de esa situación calamitosa. Yo soy de los que dicen que las emociones, los sentimientos no se medican. Sí. Pero ese individuo empieza a hacer uso de ese fármaco y al cabo de un tiempo físicamente dependiente. Pero entonces se hace de esa dependencia un vamos a decir, condicionante para que la funcionalidad se vea comprometida a su vez. Ya ese individuo, como no tiene un ciclo circadiano del sueño, lo que es el ciclo sueño-vigilia adecuado, ya no está en condiciones físicas y mentales para retomar la actividad productiva. ¿Esa es una de las condiciones del adicto, de la pérdida de sueño, de la hambre? No necesariamente, pero una de las causas, vamos a decir, de no funcionar académica o laboralmente es precisamente que la persona no tenga un sueño reparador ni tenga condiciones físicas y mentales. Pero eso tiene que ver con los estímulos que recibe. Pero imagínate un jugador a los videojuegos, que es uno de los modalidades de adicciones que más hemos tocado,
que se pasa 12 horas agitado a través de la actividad del juego, cuando le llega la hora de dormir, ese cerebro no descansa, pero ese cerebro sigue conectado y pegado, el tipo está pensando en lo que estaba haciendo, aunque no esté en el computador o en el teléfono, el cerebro está pensando en el juego. ¿Y qué consecuencias puede tener eso? Ese individuo no duerme, ese individuo no repara el sueño. Al otro día, si tiene una actividad de las que requieren condiciones óptimas de funcionalidad, como es lo académico, como es lo laboral, ese individuo va mermando su funcionalidad académica y laboral. Entonces eso es exponencial. O es una situación que se da que mientras más rechazo de mi medio ambiente circundante por fracasar laboral, académicamente, más deseo de escapar a esa realidad, más el cerebro va a desear la actividad que le da placer y que le sirve de escape. Ese es el ciclo adictivo que lo hemos mencionado. Entonces, pero ¿cuál es el efecto que produce en el cerebro esa actividad constante que usted dice que no se desconecta al cerebro, que no duerme? O sea, la preponderancia de neurotransmisores excitatorios. Fíjate, cuando una persona va en su ritual de sueño, que ya se baña, la sábana está limpia, llegó la hora de dormir, ese individuo viene normalmente en un proceso que la jornada de trabajo, la actividad del día ya no existe, ha tenido un momento de relajación compartiendo con la familia, ha llegado a la habitación y ya está dispuesto a dormir. Ajá. Lo que está pasando en el cerebro es que los neurotransmisores inhibitorios van aumentando su presencia en sinapsis y los excitatorios van disminuyendo. Pero si tú a las 12:30, 1 de la mañana todavía estás pegado al teléfono jugando, ya te tienes que dormir, tú te dispones a dormir, pero el cerebro todavía químicamente está activo, preponderante en los neurotransmisores excitatorios y esa fluctuación de los inhibitorios con los excitatorios no se da adecuadamente. Ese es un individuo que físicamente empieza a afectar su funcionalidad, producto de ese desbalance químico del cerebro. Eso se extrapola a la parte conductual. ¿Y de salud? Bueno, totalmente. Una persona que no tiene un sueño reparador empieza a tener consecuencias graves en la salud. Por eso es tan importante un sueño reparador. El tema es que hacerlo con una sustancia psicoactiva como sería un hipnótico, un ansiolítico, un medicamento para el sueño, si no está prescrito facultativamente de una manera adecuada, sino que esa persona lo hace porque ya no puede dormir por esta situación, entonces tú estás creando un doble riesgo de desarrollo de la enfermedad de la adicción. La actividad obsesiva y compulsiva que ha afectado la química cerebral y el uso de una sustancia psicoactiva que, aunque ayude con el sueño, no necesariamente va a llevar a ese equilibrio o a esa homeostasia, equilibrio neuroquímico del cerebro. ¿Cómo en su experiencia en Fénix, ¿no?, que trabajando estos casos, cuál ha sido su experiencia, cuáles han sido sus resultados, ¿no? Nosotros somos un programa que atiende la enfermedad de la adicción desde los 3 aspectos que la causan: lo biológico, lo psicológico y lo social. De hecho, podemos decir con mucha propiedad que somos un programa que, además de tener las actividades propias de lo que es acompañamiento psicológico, un plan maestro de tratamiento, un terapista individual para cada paciente, terapias grupales, terapias de género, terapias de sentimiento, arte terapia, todo lo que es psicológico que ayuda a estabilizar a la persona emocionalmente, más el acompañamiento vía psiquiatría para los pacientes que requieren medicación. Nosotros somos un programa que llevamos las personas al cine, a grupos de autoayuda diariamente fuera de la institución. O sea, entendemos la adicción como una enfermedad biopsicosocial y el tratamiento atiende tanto lo fisiológico, lo psicológico como lo social. Entonces, la experiencia que nosotros tenemos en el caso de adicciones conductuales con personas, por ejemplo, los ludópatas,
los deudores compulsivos, los compradores compulsivos, es que el programa de tratamiento, además de ayudar a esa persona a recuperar su funcionalidad en cuanto a lo laboral, académico, cultural, recreativo, integramos en el proceso a todos los miembros de la familia y de la estructura de socialización de esa persona para dinamizar de manera adecuada las relaciones interpersonales, intrafamiliares y de pareja en el acompañado. Adicional a eso, es un individuo que durante el tratamiento residencial no está totalmente aislado del medio ambiente circundante, sino que está acompañado de una manera monitoreada, controlada, para que esa persona continúe teniendo interacción con lo que es su entorno social. Entonces, cada día más recibimos adictos conductuales. Anteriormente yo estoy siendo parte del staff de Fénix desde el año 98 y por decirte algo, 20 años atrás, el 95% de nuestros acompañados eran personas dependientes de sustancias. Hoy en día yo te puedo decir que alrededor de un 25% de nuestros acompañados son personas que no tienen dependencia. ¿Y cuáles han sido los resultados de estas personas que han ido con reinserción plena en la sociedad? Y lo que es más importante, concebir la recuperación no es solamente frenar el comportamiento adictivo, es lograr la funcionalidad en el individuo. O sea, nosotros no medimos un caso, vamos a decir, que avale una de alta porque la persona ha logrado abstinencia, porque la persona ha logrado sustraerse del comportamiento adictivo. Nosotros avalamos una de alta cuando el individuo ha desarrollado la habilidad de funcionar en todas las áreas de su vida, en lo que son las relaciones íntimas de pareja, de familia y de amigos, y en lo que es el desarrollo académico, laboral, cultural, recreativo y económico. Entonces, una persona, para nosotros, en franca recuperación, es alguien que puede haber construido una nueva estructura de socialización, nuevas relaciones afectivas de pareja, mejorar los nexos en las relaciones intrafamiliares, retomar el reto académico en el caso de que una de las consecuencias de su adicción haya sido frenar el desarrollo académico, incursionar en una actividad productiva, laboral, que tenga también actividades culturales y recreativas que le den sentido a su vida y que le den empoderamiento. Cuando esa persona tiene eso asumido, entonces entendemos que esa persona ha logrado exitosamente incursionar en un proceso maravilloso llamado recuperación. El adicto no se cura. ¿Qué tiempo? El adicto se recupera. El programa no tiene un tiempo definido, pero normalmente nuestros acompañados duran en la fase residencial, o sea, viviendo dentro de del centro, de 3 a 5 meses. Una segunda etapa que es intensiva, ambulatoria, que va de 45 a 90 días, y entonces un poscuidado, seguimiento, que es cuando el individuo está siendo integrado a lo que es su nueva perspectiva de vida, que está siendo reintegrado a la sociedad, no solamente en lo laboral, académico, familiar, sino a tener esa perspectiva de vida. Le damos 6 meses de acompañamiento, de seguimiento. Cuando el individuo ha logrado todas estas metas, es totalmente desvinculado en términos de acompañado de la institución, pero esa persona casi siempre se vincula a otros espacios de crecimiento emocional y espiritual como son los grupos de autoayuda. Nosotros como clínica creemos mucho en el acompañamiento de los grupos de 12 pasos del programa de Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, Jugadores Anónimos, en fin, de todas estas propuestas de recuperación basadas en 12 pasos, 12 tradiciones y 12 conceptos, que son independientes al tratamiento de la clínica, pero que nosotros lo entendemos como un aporte valioso en la vida de un adicto en recuperación. O sea que lo importante de todo esto, sobre todo para las familias que tienen esta situación, es que se acerquen a ustedes, presenten cuál es la situación, ustedes hacen las evaluaciones, me imagino, y que todo esto es recuperable. Es decir, como usted lo acaba de plantear, el adicto no se sana, sino que se recupera
tiene que haber una permanente... Me gustaría precisar 30 sí, segundos. Sí. Yo pudiera decir se sana. Lo que sucede es que en el aspecto biológico, un adicto no tiene posibilidad alguna. Por ejemplo, imagínate un cocainómano que Sí. pase 10 años sin consumir ninguna sustancia O un alcohólico, psicoactiva, para ponerlo más o un fácil. alcohólico, y logra una plena reinserción en todas las áreas de su vida, un desarrollo pleno, que vuelva otra vez a hacer contacto con alcohol o drogas. Vuelve hacia atrás. Yo te diría que yo no conozco un buen llevado diagnóstico de adicción que posterior a un proceso de recuperación, si vuelve a incursionar en el uso de sustancias psicoactivas, mantenga la funcionalidad. Yo no lo conozco. Entonces, la ciencia, la medicina, la psiquiatría establece que un adicto debe de mantener abstinencia total de todo tipo de sustancias psicoactivas y del comportamiento adictivo que ha desarrollado un día a la vez el resto de su vida. Entonces, es muy importante entender que por eso decimos que no se cura, pero la calidad de vida y la recuperación de ese individuo es plena. Desde ese punto de vista podemos hablar de que la recuperación es maravillosa y no es quimérica, no es una fantasía, es real. Por eso, pero hay un elemento ahí que tiene que ser, que pienso que es de lo más importante, y es que el individuo tiene que hacer conciencia de su problema y estar de acuerdo, ¿no? Porque si no está de acuerdo no hay forma de que se pueda resolver. O la familia buscar ayuda para que estimulen en ese adicto en negación, que rompa la negación y asuma la responsabilidad de recuperarse. Bien, los teléfonos de Fénix, por favor, por alguna gente que seguro que quiere entrar en contacto con ustedes. 809-683-4029. Lo vamos a poner en pantalla para que la gente que se ha interesado en ir por Fénix, hablamos de las adicciones conductuales, pero hay múltiples adicciones, hablamos básicamente de las tecnológicas, pero hay adicciones de compra compulsiva. Yo conozco casos de compradores compulsivos y la gente que se endeuda. Deudores también, compulsivos. que es uno de los grandes problemas que tenemos en esta sociedad, que hay un estímulo constante para que tú te endeudes y cojas una tarjeta de crédito y empieces a gastar como si eso no se tuviera que pagar. Hay muchas situaciones de estas que usted también puede ir a Fénix y eso lo puede resolver. Muchas gracias a Vicente Ponet, presidente de Fénix, por esta importante participación que sé que le ha abierto la mente a mucha gente. Muchas gracias. Gracias. Señores, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.